Tenemos hoy otra estrofa del Salmo 119 y en esta ocasión está entre los versículos 65 al 72. Busco esa porción, Salmo 119, versículos 65 al 72, y hago la lectura de la estrofa. Y dice así: Has tratado bien a tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque he creído en tus mandamientos. Antes que yo fuera humillado, andaba descarriado, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo me he regocijado en tu ley. Ha sido un bien para mí el haber sido humillado para que aprendiera tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de monedas de oro y plata. La progresión de la vida del creyente a la luz del Salmo pasa hoy por la experiencia de las pruebas. En alguna medida el tema fue introducido en el párrafo anterior cuando dice en el versículo 41: Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Hay una razón positiva en las pruebas, y el enfoque cristiano de ellas trae resultados de mucha bendición para quienes son ejercitados en ellas. El creyente ora en las pruebas como Jesús hizo en Getsemaní. En este párrafo tenemos esa enseñanza. Y hay tres cosas ahí. Primero, la oración. Segundo, la respuesta. Tercero, el resultado. Tomemos primeramente la oración. Y comienza con un reconocimiento en ese versículo 65. Has tratado bien a tu siervo. El creyente reconoce la bondad de Dios. El creyente entiende que Dios le está tratando bien. Sin duda, esta es una de las perfecciones de Dios, uno de los atributos divinos. Como dice el profeta, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a todos los que en él confían. Nahum 1:7. Todo lo que Dios hace, lo hace con bondad. La más admirable evidencia es esta. Dice la Escritura: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. El modo de hacerlo es singularmente asombroso. Dios actúa siempre buscando el bien de sus hijos. Por eso Pablo dice: y sabemos que todas las cosas cooperan para bien a aquellos que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Esta es la confianza del creyente. El Salmo se abre de esta manera. Y yo recuerdo las palabras del apóstol: el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros todos, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Dios actúa siempre con amor. Por eso pregunta el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. Nadie podrá impedir esa relación. Y el apóstol dice que ni la vida, ni la muerte, ni persecuciones, ni espada, ni hambre, no importa lo que sea, nadie es capaz de impedir el amor de Dios hacia nosotros a través de Cristo y en Cristo Jesús. Ahora yo me pregunto, ¿cuáles son las razones para las pruebas? Las aflicciones, dice el Salmo, son parte del bien de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos una afirmación semejante y dice: hermanos míos, tened por sumo cuidado cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2 y 3. La fuente de las aflicciones
es variada o son varias. El mundo corrompido y opuesto a Dios y a los suyos está presente en este versículo anterior, en el versículo 61. Las redes de los impíos me han envuelto. Satanás a veces, como en el caso de Job, actúa también enviando pruebas al creyente. Pero en medio de la prueba hay gozo. El conflicto produce una pregunta. ¿Por qué, Señor? Si no es consecuencia del pecado, debemos reconocer que el Señor nos está tratando con bondad, dice aquí el Salmo en el versículo 65. De otra manera, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Esa es la seguridad que tenemos. No os ha sobrevenido alguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera carta de Pedro. El apóstol Pedro había pasado por una vida de experiencias difíciles. Probablemente uno de los últimos escritos se produce en tiempos de tremenda persecución para él. Pero la Biblia nos dice que las pruebas no son superiores a nosotros, porque como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda que somos polvo? Salmo 103, versículos 13 y 14. La explicación de la prueba aparece en esta segunda parte del versículo primero que hemos leído, conforme a tu palabra. En medio del conflicto, la petición. Y el salmista pide ahora buen sentido. Enséñame, versículo 66, enséñame buen sentido y sabiduría. La segunda petición, después del buen sentido, es la de sabiduría. La base de la confianza está en el texto también, porque he creído en tus mandamientos. La provisión es la respuesta al creyente, porque tus mandamientos he creído o he creído en tus mandamientos. La oración que necesitamos es muy sencilla. Señor, enséñame. Todo cuanto ocurre en nuestra vida ocurre conforme a su palabra. No hay nada, por tanto, que no tenga respuesta en la palabra. Necesito conocer su palabra para encontrar la razón de la prueba. Dios quiere conformarnos a Cristo. Pablo dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para que sean modelados conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8, 29. Y el salmista eleva su petición. Versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría. De otra manera, Señor, quiero saber cómo debo actuar en el conflicto. Un sentido propio del creyente, y pide capacidad para que con ese buen sentido pueda juzgar la experiencia con buen criterio. Esto tiene que ver con lo que debemos entender. La misma enseñanza está en Santiago. Si no tengo conocimiento de lo que ocurre o por qué viene la prueba, tengo que pedirlo a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5. Es buscar la respuesta a la pregunta ¿por qué, Señor? En la prueba, creemos en la palabra. El Señor está con nosotros en la prueba.
Salmo 91:15, con Él estaré yo en la angustia. El Señor es fiel en el cumplimiento de sus promesas, y la Biblia dice, confiamos porque fiel es el que prometió. En segundo lugar en el Salmo está la respuesta. La razón de la prueba aparece en el versículo 67. Vuelvo a leer sus palabras. Antes de que fuera yo humillado, andaba descarriado, mas ahora guardo tu palabra. La aflicción, la prueba, la dificultad restaura. Aparentemente es causa de tristeza. A nadie nos gusta pasar por dificultades. Y la Biblia dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos capítulo 12, versículo 11. El designio de Dios es bueno, pero desde la perspectiva humana no siempre lo parece. El resultado es que después da fruto apacible de justicia. De otra manera, las pruebas detienen al cristiano en su camino incorrecto. Dice el Salmo, descarriado andaba. Por amor a su Hijo, que somos nosotros, Dios permite la prueba. La prueba reduce el yo personal antes de que fuera humillado. La confianza en la prueba es que nunca será superior a nosotros. Mira ahora el resultado de la prueba, segunda parte del versículo 67. Mas ahora, causa de la dificultad que experimento, mas ahora guardo tu palabra. El creyente reconoce quién es Dios y reconoce cómo es Dios. Dios es bueno, por tanto actúa siempre con bondad, incluyendo, por supuesto, la experiencia de las pruebas. No es suficiente el conocimiento intelectual de Dios. Dios tiene que ser experimentado. Las pruebas, por tanto, enfocan al creyente para una visión correcta acerca de Dios. Cada uno de nosotros en la prueba alcanza a ver sobre las nubes y reconoce a Dios. De la misma manera que cuando la lluvia está cayendo sobre la tierra y el cielo está nublado, miramos las nubes, sí, es lo primero que tenemos, pero miramos por fe por encima de las nubes y descubrimos que el sol sigue brillando aún en medio de la tormenta. Este conocimiento necesita ser incrementado. Por eso pide por segunda vez, enséñame tus estatutos. ¿Conocemos verdaderamente a Dios? La humildad, además, es necesaria para bendición, porque Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. El camino extraviado del que habla el salmista no era otro más que no guardar totalmente tu palabra. La prueba, por tanto, estaba corrigiendo esa situación, mas ahora en la prueba guardo tu palabra. El secreto de la bendición está, lo sabemos todos, en obedecer la palabra de Dios. Y la realidad de Dios aparece ahora en el versículo 68. Tú eres bueno y bienhechor. No solo es bueno Dios, es bienhechor. Todas sus obras son buenas y los hechos son portentosamente sanos para nuestra vida. En medio de las pruebas, Satanás procurará que digamos, Dios no es justo, esto no lo merezco. Y el Salmo presenta después de esto el resultado final. El creyente está firme contra una grave prueba, la prueba de las calumnias, versículo 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. ¿Quiénes son los que calumnian? Los soberbios. Actúan contra el creyente humilde. Se levantan contra aquel que es hijo de Dios y vive una vida consecuente con esa profesión de fe. Este pasa a ser el blanco ¿de qué? De sus calumnias. Las calumnias están
preparadas para hacer caer al creyente y para derribarlo, es decir, para eliminar su testimonio y, si es posible, incluso su vida. Esta fue la experiencia del Señor. Hablaron mal de Él cuando Él hacía solamente bienes. Por esa razón, el apóstol Pedro nos advierte: mas también, si alguna prueba padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones. Primera de Pedro 3, 14 y 15. ¿Cómo superar la calumnia? Mira el versículo: mas yo con mi corazón guardo tus mandamientos. Una enseñanza semejante. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. La vida correcta es la vida que se ajusta íntegramente a la palabra de Dios. Y esta es precisamente la seguridad del creyente. Voy a un texto bíblico que aclara esto: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios capítulo 12, versículo 22. La firmeza contra la arrogancia aparece en el versículo 70. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo me he regocijado en tu ley. Los enemigos tienen corazones engrosados, es decir, son manifestación de arrogancia. Antes le llamó orgullosos. Envueltos, dice la Biblia, están con su grosura como con su boca, que habla palabra arrogante. Salmo 17:10. ¿Cuál es el secreto de la victoria? Ahí en la segunda parte del versículo: yo me gozo en tu ley. Dios resiste a los soberbios. La acción de Dios está permanentemente contra ellos. Pero para el creyente es diferente. Él puede leer estas palabras: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Salmo 5, 6. Y aquí está la advertencia. Dios nos dice a cada uno de nosotros que antes del quebrantamiento, de la caída, del problema, está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. Viene, por tanto, el Salmo a traernos una nueva dimensión de vida. Versículo 71. Ha sido un bien para mí el haber sido humillado. El creyente acepta la aflicción como algo bueno para él. Es difícil de entender. El hombre natural ante la aflicción se levanta airado, trata de resolver el problema, se lamenta, habla mal de Dios porque permite la aflicción en su vida, etcétera, etcétera, se autocompadece a sí mismo, pero no hace otra cosa que buscar para el problema la solidaridad de otros. El creyente maduro dice: bueno me es haber sido humillado. La percepción del hombre maduro le permite comprender las pruebas y entender que en ellas está la meta de la aflicción para hacernos volver a la palabra. El cristiano encuentra el tesoro supremo de su vida en la Escritura. Supera la ilusión por las riquezas temporales. De manera que hay creyentes que han cambiado los valores y no están satisfechos. El creyente quejándose de la cruz que tiene que llevar. El creyente aprende las bendiciones de las pruebas. Y el apóstol Pablo dice en la carta 2 Corintios 4:17 que esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora nota, para concluir, un nuevo sistema de valores. Mejor me es la ley de tu boca que millares
de monedas de oro o plata. No hay nada más valioso que experimentar en la prueba un acercamiento a Dios. Descubrir, aunque no lo entendamos, que Dios es bueno en cada circunstancia. Y cuando volvemos a la Biblia, notas que hay un cambio de valores. Los valores temporales quedan a un lado. Los eternos permanecen. La pregunta es sencilla. ¿Qué tiempo estamos dando a la Biblia? ¿Cuánto oímos a Dios en la Biblia? Si no lo oímos en la Biblia, lo vamos a oír en las pruebas. Yo pido al Señor que esta reflexión sea una bendición personal para mí el primero y para cada uno de vosotros